com estem ja amb gana d'anar a dinar, ràpidament presento a la nostra, sempre s'ha de dir penúltima, no última, penúltima ponent del bloc del matí. Ella és la Sandra Arcos, és la directora executiva d'Holistic i ja que ve a continuar una mica el que la Laia ja ha fet, de presentar-nos una eina. I en aquest cas hem parlat del concepte de copilotatge amb la tecnologia. Ella ens ve a presentar l'eina Copilot. Endavant. Un aplaudiment. Molt bé, gràcies. Carme, el de passar les diapos? No, no me l'han deixat. Perdoneu. Gràcies. Sense passador no anirem a l'hora amb les diapositives. Bé, doncs, bona tarda. Moltes gràcies a la Fundae i al Consorci de Formació Contínua de Catalunya per organitzar aquest esdeveniment. Gràcies a tots vosaltres. Intentaré ser molt breu perquè sé que tot seguit tenim el dinar esperat després de tota aquesta jornada amb temes superinteressants. Jo us vinc a parlar d'una eina molt concreta. Us vinc a parlar de Copilot, que és l'eina d'intel·ligència artificial de Microsoft, que li diuen la intel·ligència artificial de les empreses. Funciona d'una forma molt diferent de les eines d'intel·ligència artificial generatives que estem acostumats o acostumades a veure a internet, per exemple, eines més específiques, com podria ser Suno, Sora, com podria ser, tots coneixem potser una eina de generació de contingut, de generació d'avatars, etc. Aquesta actua dintre del que és l'entorn purament empresarial. Us vinc a explicar en concret 8 claus per entendre. Perdoneu, canviaré al castellà, que he començat en català y ahora me estic adonant que la presentació en castellano y la prefiero hacer en castellano para todos vosotros. Disculpad, son las 8 claves para poder comprender esta inteligencia artificial generativa. Sin comprender esto, se nos hace difícil abordar que haya una inteligencia artificial que actúe sobre todos los datos de la empresa de una forma segura y manteniendo la privacidad de todos estos datos. Estas 8 claves yo las he reunido después de 1 año y medio en el que he implementado, junto con mi equipo en Holistic, esta inteligencia artificial en varias empresas de diferentes sectores y diferentes tamaños y pues surgen también muchas confusiones y muchas dudas también acerca de Copilot. Es decir, primero que Microsoft le llama Copilot a todo, es decir, la herramienta de inteligencia artificial suya gratuita la llaman Copilot. Luego está Copilot Pro, que es la licencia intermedia, y a Copilot para las empresas, que es la licencia integral, también le llaman Copilot, con lo cual eso a veces genera cierta confusión y cuando voy a empresas que requieren una formación Copilot, les digo, ¿pero tenéis Copilot instalado? Y me dicen, sí, y luego voy allí y tienen Copilot que accede a Bing, cuando eso es la punta del iceberg. Copilot puede acceder a todos los datos de la empresa, tanto los que están dentro de sistemas propiedad de Microsoft como los que están fuera de otros sistemas que no sean Microsoft. Incluso se pueden conectar con datos de Google, con datos de Salesforce, con datos de ERPs como SAP, etc. Bueno, estas 8 claves son las siguientes. La primera es la interoperabilidad entre aplicaciones, es decir, esta posibilidad que tiene Copilot de interconectarse con otros sistemas, como digo, ya sean de Microsoft o sean de otras empresas. La segunda clave es la personalización del entorno de trabajo, es decir, llegará un momento, y Microsoft lo ha dicho varias veces en las formaciones que hacemos aquí en Madrid, que vamos a tener un entorno de trabajo súper personalizado. Vamos a estar cada uno con un Word distinto, con un PowerPoint, con un Outlook hecho a nuestra medida. Igual que estas aplicaciones de productividad de toda la vida tienen la posibilidad de incorporar complementos a través de la herramienta, de la barra de herramientas, pues uno de esos complementos va a ser, por ejemplo, una inteligencia artificial generativa creada por nosotros mismos gracias a Copilot Studio, por ejemplo. La tercera clave es el trabajo colaborativo y la experiencia de cliente, es decir, nos permite saber en todo momento qué han hecho otros compañeros dentro de la empresa con respecto a datos de clientes, por ejemplo, siempre y cuando tengamos acceso y permiso a esos datos. La cuarta clave son las referencias, que me parece sumamente importante las referencias porque yo tengo una obsesión desde que estalló todo el tema de la inteligencia artificial generativa, que es de dónde vienen los datos. Es decir, si yo le pido algo a la inteligencia artificial, sea en la dimensión web o sea en la dimensión Word, me interesa saber dónde se ha basado para darme esa respuesta. Y muy especialmente en la dimensión Work, que es como le llama Microsoft a toda la dimensión de Copilot con los datos empresariales, pues porque Copilot
es más que la IA, es decir, es un asistente estratégico. A mí me ayuda cada día a tomar decisiones estratégicas y eso es un punto muy importante porque puedo impactar positiva o negativamente en el rendimiento cortoplacista y largoplacista de mi negocio, ya sea autónoma o ya sea una pyme. Entonces, es muy importante saber de dónde saca esa información y en cuál se basa. Si en un momento dado me va a dar recomendaciones de actuación en un momento dado. El 5 es Real-Time Capacidad Proactiva, que es la capacidad que tiene Copilot de darnos esos insights, esas recomendaciones, ese asesoramiento estratégico a partir de los datos en tiempo real de los que dispone. El 6 es la sincronización de datos entre diferentes áreas, entre diferentes departamentos. La 7ª clave es la flexibilidad para adaptarse a cada empleado. Esto lo vamos a entender mejor a continuación. Os voy a poner como ejemplos casos prácticos, casos reales que hemos palpado de primera mano en los que hemos implementado Copilot. Ya veréis que algunos son procesos muy simples, otros son procesos más complejos y vais a entender también esta clave de la flexibilidad. Es decir, hasta qué punto Copilot no solo te permite la personalización del entorno de trabajo, sino la flexibilidad de ir conectándole o desconectándole ciertas aplicaciones y también modificar nuestra accesibilidad a determinados datos también, porque evidentemente si somos una pyme y hay varios trabajadores, igual no nos va a interesar que todo el mundo acceda exactamente a la misma información. Y la 8ª clave es la escalabilidad para un crecimiento sostenible. Es decir, una de las cosas que nosotros en Holistic como consultores recomendamos es que siempre empecemos con la inteligencia artificial a la hora de implementarla por procesos más simples, por procesos más específicos y luego ir escalando. Pero no solo eso, sino que puedes tener un ecosistema donde Copilot actúe con un determinado pool de datos y luego, en un determinado momento, la empresa crece, tiene, por ejemplo, pues antes no lo tenía, pero ahora tiene un e-commerce y se puede seguir conectando Copilot a elementos externos como, por ejemplo, pues ese e-commerce. Voy a explicaros más profundamente con casos prácticos estas 8 claves para que lo entendamos mejor. En cuanto a interoperabilidad, Copilot puede asignar precio a productos fabricados en cobre. Trabajamos este año con una empresa que se dedica a la fabricación de máquinas de cobre. El cobre, yo no lo sabía, pero lo supe en ese momento, pues tiene un precio que va fluctuando, como la electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, para la persona encargada de aplicar el precio de la venta de la máquina, la persona encargada de asignarlo, le resultaba muy complicado porque tenía que saber cuánto costaba el cobre en el momento de la compra, cuántas piezas tiene la máquina, de qué dimensiones, cómo son, de qué formas tiene y cuántas tiene. Todo eso son las variables que pongo aquí. Todo eso lo tuvimos en cuenta y creamos una inteligencia artificial con Copilot Studio dentro de la misma licencia de Copilot que nos permitió tener un chatbot que recomendaba el precio para ponerle a la máquina a partir de la base de conocimientos que nosotros le íbamos dando. Esa persona, para asignar los precios, antes tenía que ir a un Excel, tenía que ir al catálogo, tenía que ir a la página web donde está el precio del cobre en cada momento y tal vez se pasaba horas para asignar ese precio a la máquina. Aquí el objetivo era disminuir el tiempo dedicado a asignar ese precio y dar una respuesta al cliente muchísimo más ágil y muchísimo más rápido. Obviamente que la decisión no la toma Copilot, ¿de acuerdo? Entonces aquí es muy importante también el punto de decirle a Copilot, oye, no pongas tú el precio, o sea, dame 3 o 4 opciones que luego ya lo decido yo, pero sí que tienes que ir a rastrear todos estos datos que te doy, una web pública, un archivo de Excel donde están todos los parámetros, un catálogo en PDF, etcétera. Te voy a dar unas condiciones y tú me vas a hacer el trabajo que yo he tardado horas anteriormente en hacerlo. En el caso 2 de la personalización, un caso práctico, este es muy sencillo. Copilot es capaz de registrar tickets de dietas en un Excel. Nos encontramos en una empresa, en el departamento de contabilidad, la persona que se encarga de pasar los tickets, estos tickets que todos y todas tenemos alguna vez, ¿no? De gasolina, de los tickets de dietas, los tickets de parkings, etcétera. Pues todos los compañeros y compañeras de esta empresa le pasan estos tickets en físico a la persona contable que tiene que tabularlos en un Excel. Bien, si tenemos una inteligencia artificial como Copilot y todo el mundo le pasa a esta persona esos tickets en formato PNG o JPG, en un formato de imagen, Copilot es capaz de visualizar artificialmente esos tickets y extraer la información que nos convenga a nosotros, por ejemplo, con estas variables, concepto, fecha, importe. No solo eso, sino que Copilot, como lo podemos integrar con otras aplicaciones, como por ejemplo Power Automate, que está dentro mismo del ecosistema de Microsoft, puede incluso no solo extraer esa información, sino tabularla realmente en un Excel y añadir más celdas con esa información en un Excel, de manera que es una tarea completamente automatizada,
Y a lo mejor lo que puedo hacer es automatizar el hecho de que me avise cada vez que ese Excel es automatizado. Me puede avisar por un push-up en el móvil o me puede avisar, por ejemplo, con un correo electrónico. En el tercer caso, colaboración, Copilot recomienda una acción concreta para recuperar la fidelización de un cliente. En este caso fue con la herramienta de Sales y con la herramienta de Customer Insights. Esta es una herramienta en la que Copilot ya funciona. Digo que ya funciona porque de todas las herramientas, si alguien aquí conoce muy bien el ecosistema Microsoft, tiene muchas. Tiene Power Platform, tiene Dynamics, tiene las básicas de productividad que ya conocemos, Word, Excel, PowerPoint, etc. Y no en todas está todavía al 100% desplegado, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es importante conocer el estado del arte de la herramienta de inteligencia artificial que vas a implementar en tu empresa. En este caso, en Sales está, en Customer Insights también está, y esto nos permite pedirle a Copilot que me aconseje sobre qué hacer con un determinado cliente al que necesito recuperar o fortalecer esa fidelización. Entonces, Copilot me puede decir, oye, mira, te recomiendo, no lo llames porque tu compañero Paul hace 2 días que le llamó, siempre y cuando, obviamente, todo eso esté registrado. Nosotros, por ejemplo, en Holistic tenemos todo registrado, incluso las llamadas se hacen por Teams. Si todo está digitalizado, la IA hará lo que hacen todas las IAs, ir a rastrear. Pero no es lo mismo que vaya a rastrear a Internet que vaya a rastrear a datos de tu propia empresa. Con lo cual, la respuesta será mucho más personalizada. Te dirá exactamente qué es lo que te recomiendo hacer en función también del historial de ese cliente. Cuándo fue la última comanda, cuándo se dio de alta por primera vez, cuáles han sido las interacciones con el resto del equipo, si hemos tenido una reunión, etcétera, etcétera. En la cuarta clave, las referencias. Aquí el caso práctico va sobre Copilot, que redacta un acta de la reunión en Teams, ¿vale? Entonces, a mí me interesa mucho cuando tengo una reunión y enciendo Copilot, antes no avisaba, pero ahora ya avisa a la otra persona o a las otras personas y dice, Copilot está funcionando. No graba, obviamente no graba, porque una de las cosas que no hace Copilot es precisamente almacenar datos nuestros. Entonces, es una IA muy contextual, es una IA que rastrea y te da una respuesta según el contexto de los datos que tiene delante. En este caso me interesan mucho las referencias, porque a veces hemos hecho actas de reuniones y en las actas de reuniones tú le puedes decir, oye, mira, quiero que me las ordenes por estos criterios y que me digas cuáles son los puntos que tenemos que hacer, con los que nos tenemos que comprometer el equipo o cuando es una reunión con un cliente, qué es lo que tenemos que hacer para dar el siguiente paso en el proyecto, ¿no? Entonces, Copilot da toda esta información, crea un acta de la reunión, pero a mí me interesa muchísimo lo que decía antes, ¿no? Esa obsesión de saber de dónde saca la información, porque una inteligencia artificial que tiene acceso a datos de la empresa, como decía antes, al tener un pool de datos mucho más cerrado, es realmente poco probable que tenga alucinaciones. Las alucinaciones tienen lugar cuando la inteligencia artificial accede a una ingente cantidad de datos y que algunos incluso son contradictorios o son faltantes o no son del todo completos, ¿no? Pero igualmente en este caso, nosotros siempre le preguntamos, oye, ¿esto de dónde lo has sacado? Y te va a llevar al minuto y segundo exacto de la reunión y de qué persona dijo esto en ese momento. En el caso 5, pues Copilot analiza datos de clientes potenciales y potenciales clientes en tiempo real. Copilot lo podemos conectar, en un caso de marketing, con nuestras redes sociales y saber nuestras redes sociales, nuestra plataforma de email marketing, otros canales digitales que tengamos, lo podemos conectar con Google Analytics. La cuestión es que si a nosotros nos interesa saber, por ejemplo, el sentimiento de los clientes y clientes potenciales, pues nos va a decir positivo, negativo, neutro en general, o lo podemos segmentar también por canales digitales, por tipos de clientes, etcétera, ¿vale? Aquí podemos también saber analizar en profundidad el Customer Journey de cada segmento de clientes si tenemos controlados todos estos canales con datos en tiempo real, ¿vale? De manera que en un momento dado nos va a decir si determinada acción que tenemos en la página web para mejorar el embudo de ventas está funcionando o no está funcionando. Incluso nos va a dar recomendaciones, nos va a decir, oye, este botón de acción que tienes aquí, colócalo allí porque los datos me dicen pues, que va a ser mucho mejor. Esto es la IA prescriptiva, por eso digo, insisto, que Copilot es más un asistente estratégico. Sí que es cierto que en el caso de antes que os hablaba de los tickets, que es más operativo, aquí no es asistente estratégico, en ese caso es un asistente operativo puro y duro. Pero en la mayoría de casos, como veis, está involucrado en tomas de decisiones estratégicas. En el sexto caso, Copilot avisa y ofrece recomendaciones en el aprovisionamiento de material. Bueno, hemos trabajado con varias empresas distribuidoras y el gran hándicap, no sé si hay aquí alguna empresa que sea distribuidora. ¿Hay alguna empresa que sea distribuidora? ¿Sí? Bueno, pues el gran desafío de las empresas distribuidoras es la compra-venta, ¿no? Es decir, es optimizar al máximo el material que tenemos en almacén. En algún caso hemos trabajado con alguna empresa
cuyo material, aquel material que tiene en el almacén, además tiene riesgo de obsolescencia. Entonces, interesa muchísimo poder vender el primer producto que está a punto de entrar en una fase de obsolescencia. ¿Quién decide la fase? La decidimos nosotros, los humanos. Parametrizamos eso. Entonces, le decimos a Copilot, oye, cuando determinado material que tenemos en el almacén y este material está sensorizado, este material está ubicado en un sitio concreto del almacén, está a 3 semanas vista de entrar en un periodo de obsolescencia, que nos avise, que nos salte una alerta. También se puede hacer con una herramienta como Power Automate, por ejemplo, y nos puede llegar, como digo, por correo electrónico, nos puede llegar a través de un push-up en el móvil y nos va a alertar a quien nosotros consideremos conveniente del equipo de que ese material está a punto de entrar en obsolescencia. A través también del precio de venta, del flujo de comandas, podemos optimizar al máximo ese material que tenemos en ese almacén y sincronizar también al máximo las previsiones de ventas con las previsiones de aprovisionamiento, ¿no? Que es el gran hándicap, ¿no? Que es cuando decimos que ventas y compras, o compras y ventas, han de ir completamente de la mano, cuando normalmente nos encontramos en muchas empresas industriales que cada uno va un poco por su lado, ¿no? O sea, son dos departamentos que en nuestra estructura mental a veces los consideramos como opuestos. Sí que es verdad que están en puntos diferentes de la cadena de valor, pero tienen que ir precisamente de la mano para sincronizar todas estas operaciones. En el sexto caso, en la sexta clave, en cuanto a la flexibilidad, pues Copilot puede crear un asistente personalizado para acompañar a un nuevo miembro del equipo. Pongamos, por ejemplo, que este nuevo miembro del equipo tiene que aprenderse un montón de productos con un montón de precios distintos y la curva de aprendizaje pues, es muy alta. Esto nos ha pasado en una empresa que fabrica objetos para coches, complementos para coches, volantes, escobillas de estas limpiaparabrisas, etc. Entonces, tienen un catálogo inmenso hecho en un Excel y las personas que entran se asustan cuando ven ese catálogo porque tienen muchos precios, cada precio también depende para modelo y el tipo de coche y no solo la persona necesita, el empleado o empleada necesita saber una respuesta rápida, es que tiene además la presión del cliente que igual le está preguntando. En este caso, estamos hablando de una empresa que es B2B, B2C. Entonces, cuando las comandas las hacen las empresas, funciona de forma distinta, pero cuando las hace un cliente particular, pues evidentemente, en este caso, hemos reducido muchísimo el tiempo para poder contestar al cliente, ¿no? En este caso, el empleado o empleada pues le pide, hemos creado un chatbot y le pide, oye, mira, basándose en la solicitud de este cliente que nos solicita esta aplicación o este complemento para su coche, que es este modelo y que necesita que el producto en sí sea de estas dimensiones, etcétera, pues va a dar la respuesta. Nos va a decir cuál es el más adecuado según esa petición. Aquí, como veis, por ejemplo, las variables ERP, CRM, catálogos y documentos, podemos conectar Copilot con ERPs, como decía antes, con SAP, con ERPs que están hechos a medida, que eso ha sido el gran desafío de este año, porque teníamos muy claro que se podía conectar con el ERP de propio Microsoft, de Dynamics, se puede conectar con SAP, se puede conectar con Salesforce, pero nos hemos encontrado este año la primera vez que se puede conectar con un ERP hecho a medida o un CRM hecho a medida, sí, también. Y en cuanto a la escalabilidad, pues Copilot puede ampliar su pool data conectándose a una nueva plataforma de e-commerce, como el ejemplo que he puesto antes, es decir, es extensible a todas las posibilidades del negocio. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos implementando Copilot con una metodología propia, metodología holística que se basa en el foco en personas, procesos y resultados, con una visión holística y transdisciplinar y con un impacto directo en la excelencia de servicio. En este caso, ¿por qué nos llamamos Holistic? Pues porque precisamente, de hecho, nosotros con inteligencia artificial como tal y la generativa trabajamos desde hace 3 años. Bueno, yo la primera formación de IA la hice hace 10, que era de Machine Learning y Big Data. Pero realmente estas aplicaciones, y en concreto Copilot, hace un año que las estamos implementando, porque Copilot no es de antes. Pero en este caso sí que es cierto que para nosotros es muy importante la visión holística de la propia empresa, es decir, comprender primero cómo funciona la empresa y luego hablamos de inteligencia artificial. Vamos a entender primero qué procesos necesitan ayuda, cuál es la problemática que nos expone nuestro cliente, que a veces esa problemática tiene causas que son distintas a las que le parece en primera instancia, ¿de acuerdo? O sea, hay que hacer un análisis bien exhaustivo. 4 reflexiones en cuanto a la implementación de Copilot, e incluso la podríamos extrapolar a cualquier otra inteligencia artificial. Primero es preguntarnos si queremos una inteligencia artificial que vaya a actuar con dimensión web o con dimensión work. Es decir, como decía antes, con dimensión work que tenga acceso a los datos de la empresa o dimensión web que tenga datos, accesos que están indexados a Internet y no solo indexados, sino que den acceso al bot de la inteligencia artificial.
Copilot sí que puede actuar en los dos, a veces lo hemos actuado, la mayoría de las veces solo actúa en empresas, en los casos que nosotros lo implementamos, y a veces lo hacemos híbrido. Depende para qué tipo de trabajo. Sí que nos interesa que los datos estén conectados también con Internet para que vaya a buscar casos de éxito que están indexados para ampliarnos un poco más las miras, sobre todo en temas más creativos. Luego, la siguiente reflexión es en cuanto a los procesos que quiero mejorar. Como autónomo, como pyme, quiero añadirle un enfoque autopiloto o un enfoque copiloto. El enfoque autopiloto sería pues, como la automatización de la tabulación de los tickets que os explicaba antes, ¿no? Es un proceso muy básico, completamente automatizable de principio a fin. Si quiero un enfoque copiloto, pues ha salido aquí con otros compañeros y compañeras de ponencia, es un enfoque más pues, de tener la inteligencia artificial al lado, y en este caso Copilot sí que actúa como habéis visto, como un asistente a la hora de tomar decisiones estratégicas. Luego también preguntarnos si donde queremos instalar o implementar la inteligencia artificial es un proceso específico o transversal, ¿de acuerdo? No podemos implementar la inteligencia artificial en toda la empresa a la vez, por mucho que queramos mejorar cosas, pero tiene que haber un orden de prioridades para mayor control, y porque también implementar la inteligencia artificial implica después evaluar con métricas que realmente estamos consiguiendo los objetivos con éxito. Y la última reflexión es sobre si lo que queremos es una inteligencia artificial matriz o satelital. Es decir, esto me recuerda mucho a cuando hemos trabajado en algún proyecto de marketing que hablamos de canales matrices y satelitales. Es decir, por ejemplo, si tú consideras que la página web pues, es de tu propiedad y es un canal matriz, porque es muy importante, y teniendo en cuenta que las redes sociales no son de tu propiedad, ¿vale? Tendríamos la web como matriz y las herramientas de redes sociales como satélites, ¿ok? Luego podemos hablar de estrategias distintas, de envíos de flujo, de visitas y de enviar contenido para notoriedad. En este caso, con la inteligencia artificial igual. Vamos a tener la necesidad de contar con una herramienta que sea matriz, que sea la que podemos confiar al 100% en cuanto a datos empresariales, y luego vamos a tener herramientas satélites alrededor que vamos a ir a consultar de forma puntual. Pues, por ejemplo, un Suno, que es para crear audios con inteligencia artificial, que es una herramienta muy divertida y además es una herramienta muy chula para añadir esos audios originales a ciertas presentaciones, pero es una herramienta satelital, es una herramienta muy específica, ¿no? Bien. Espero, bueno, doy las gràcies novament a Fundae i a la formació, al Consorci de Formació Continua de Cataluña por habernos dado esta oportunidad de poder explicaros estas 8 claves de Copilot para mejorar el rendimiento económico y productivo de vuestra empresa. Y ahora sí, ya a comer, ¿no? Me imagino. Gracias. Muchas gracias, Sandra.